Y Jesús le dijo a los fariseos: ¿por qué entonces ustedes no entienden mi lenguaje? Si ustedes son hijos de Abraham, si ustedes son hijos de Dios, como afirman serlo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi idioma? ¿Por qué no pueden escuchar mis palabras? Eso está en Juan 8:43. ¿Por qué no entendían a Jesús? ¿Por qué los fariseos no entendían a Jesús? Porque Jesús no le estaba hablando un lenguaje terrenal, sino que Jesús estaba usando un lenguaje espiritual. Si alguien comienza a hablarte en chino, tú no lo vas a entender porque tú no sabes ese idioma, tú no sabes hablar chino. Para tú entenderlo, tienes que hablarte en tu propio idioma, tienes que hablarte en español. Eso pasaba con los fariseos. No podían entender a Jesús porque para ellos ese lenguaje era como si fuera un lenguaje chino para ellos. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. No la pueden entender. Amén, hermanos. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Cuántos se acuerdan de la historia que lo hemos dicho tanto en esta serie? Jesús le dijo lo mismo a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo: si explicándote los asuntos terrenales tú no entiendes, ¿cómo tú pretendes entender si te hablara asuntos celestiales? No hay manera de que tú me entiendas, Nicodemo. Si tú no entiendes las cosas terrenales, si tú no crees en eso, ¿cómo tú entonces vas a creer si dijeres las celestiales? Eso está en Juan capítulo 3 versículo 12. ¿Por qué? Porque solo, escuche bien esto, solo el hombre espiritual entiende lo espiritual. Tú puedes entender a Jesús si naciste de nuevo. Tú puedes entender a Jesús si tienes la misma vida de Cristo. Tú puedes entender las cosas que son de Dios si eres del reino de Dios, si has nacido en el reino de Dios. Si tú has nacido en el reino de Dios, va a entender las cosas que son de Dios y va a entender el vocabulario celestial. Pero para alguien que no ha nacido de nuevo o que no es de Dios, nunca podrá entender el lenguaje del Señor. Nunca lo podrá entender. Y oído con esto, no se trata de religión, porque hay muchos religiosos que no son de Dios y por eso no entienden las cosas que son de Dios. Los fariseos eran religiosos. Los fariseos eran tremendos guardando la ley. Eran tremendos guardadores de la ley. Y estaban pendientes a lo que era lícito y a lo que no era lícito, con relación al cumplimiento cabal del Pentateuco. Pero podemos observar en la Escritura que esos fariseos eran bien observadores del sábado. Ellos eran bien celosos a esos puntos que estaban establecidos en el Pentateuco, en la Torá. Y ellos estaban pendientes a ese mandato. No se podía violar el sábado, había que guardarlo. Pero entonces no adoraban ni le creían al Señor del sábado. Porque Jesús lo dijo: yo soy el sábado. Pero ellos no podían entender ese lenguaje. Y estoy poniendo este fundamento porque lo que viene ahora es glorioso. Ellos observaban el sábado, ellos observaban el día de reposo, pero no guardaban la fe en el Señor, porque Jesús es el Señor del reposo, conforme a Mateo capítulo 12 versículo 8.
¿Por qué ellos no eran capaces de reconocer a Jesús? Porque ellos estaban apelando a su razonamiento humano. Ellos seguían la letra, no el espíritu. Dígale al que está a su lado: ellos seguían la letra, no el espíritu de la ley. Ahora, ¿por qué? Porque no eran de Dios. No podían concebir a Cristo como el Mesías, como el Masaya, y mucho menos podían responder a su cuestionamiento. La misma palabra dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si te estoy enseñando la verdad espiritual, ¿por qué vosotros no me creéis? Eso está en Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo el nacido de Dios reconoce su insuficiencia y tiene fe para creer en Jesucristo como su Salvador. Por eso Pablo dijo: esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sino de Dios que tiene misericordia. Esa es la razón por la cual la actitud de Jesús hacia ellos era tan fuerte, tan inclemente, tan categórica. Lo podemos ver cuando le dice Jesús a ellos, y es una palabra muy fuerte. Cuando uno se encuentra con esta palabra, uno mismo dice: pero ¿por qué Jesús le habló a ellos tan fuerte? ¿Por qué Jesús se refirió a ellos como hijos del diablo? ¿Por qué le habló tan fuerte, tan categóricamente? ¿Por qué? Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso está en Juan 8:44. Fíjate que Jesús le estaba hablando a esos religiosos que profesaban ser pueblo de Dios. Ellos profesaban ser pueblo de Dios. A esos hombres que guardaban todas esas cosas, pero que Dios no había sembrado en ellos nada. Dios no sembraba en ellos nada, no había sembrado en ellos nada. Pero ellos estaban llenos de su propio conocimiento. Ellos estaban envanecidos por su propia justicia. Ellos mismos estaban orgullosos con sus obras. Y estaban desechando cualquier puerta que no sea la que ellos creían e interpretaban. Ellos estaban cerrados. Los ojos de su entendimiento lo tenían cerrados. Ellos cerraron toda la posibilidad para recibir salvación, porque se autojustificaban y decían lo que dicen muchos: no, yo estoy en lo cierto, yo estoy en la verdad. Y eso está pasando todavía con muchos judíos que nunca recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, y que todavía en el día de hoy lo siguen negando. No creen en Jesús, no creen en el Mesías. ¿Por qué? Porque se están autojustificando. Ellos piensan que ellos no tienen problema con Jehová, Dios de los ejércitos. Sin embargo, han rechazado a su Hijo y están envanecidos en su propia justicia. Ellos piensan que no tienen necesidad de ser redimidos por Dios. No hay necesidad, dicen ellos, de ser redimidos. Y están rechazando esa puerta de salvación que Dios ha abierto para toda la humanidad. De manera que, conforme a mi análisis bíblico que yo he hecho
Y conforme al tiempo que he pasado estudiando este tema, podemos hacer las cosas de Dios y no ser de Dios. Oído con lo que estoy diciendo. Dígale al que está a su lado, podemos hacer las cosas de Dios y no ser de Dios. Escuche bien lo que Jesús dijo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 1. Jesús dijo: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Nota que entrar al redil de las ovejas, pero no por la puerta que ha sido dispuesta para ello, es algo incorrecto. Y eso pasaba con los fariseos, y pasa hoy en día con muchas personas que están predicando la palabra, pero la están predicando a su manera, de forma tergiversada. Y tú te puedes pasar toda una vida haciendo las cosas que son de Dios y no ser de Dios. Las obras de los fariseos solo eran mandamientos aprendidos. Según Isaías capítulo 29, versículo 3, eran meras formas, porque Dios no había obrado en ellos. Hay personas que dicen, pero yo he visto a fulano que con sus meditaciones, con su forma de hacer yoga, se comunica con lo sobrenatural, dicen algunos. Pero diga conmigo, esa no es la forma bíblica. Esa no es la forma correcta. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Esa no es la forma bíblica. La forma que Dios ha establecido no es esa. No te engañes. Hay una manera de uno entrar en comunión con Dios y no es a través de ese tipo de meditación. Y yo no quiero que las personas se ofendan. Yo sé que es bueno meditar, pero más bueno es meditar en su palabra. Yo sé que es bueno hacer esas cosas, pero no es lo aconsejable bíblicamente hablando. Gloria a Dios. Amén. Así que no te engañes. En apariencia, esas personas que hacen ese tipo de meditación, en apariencia pretenden haberlo logrado, en apariencia, pero su transformación no es auténtica, porque sus obras no son hechas por Dios ni en Dios. ¿Están entendiendo? Eso mismo sucede con los ejercicios religiosos que muchos hacen. En apariencia pretenden haberse acercado a Dios, en apariencia. En apariencia parecen santos, en apariencia, por su vestuario, por sus atuendos, por su forma de vestir. En apariencia parece haberlo logrado, pero en la realidad Dios es quien consagra, Dios es quien santifica. Dios es el todo en la salvación. Dios es el todo en la santificación. Dios es el todo en la justificación.